Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bienvenidos, qué bueno saludarlos. Hola, ¿qué tal, William? Buenas tardes. Vamos a empezar, por favor, haciendo una relación a algunos mensajes que he recibido de la tarea que les pedí favor. Se habilitó la clase anterior específicamente en el horario bastante amplio de 5:30 a 9 de la noche para que, 12 de la noche para que pudieran enviar sus tareas. Hubo personas que todavía estuvieron por ahí escribiendo como a las 7, si la tarea era a mano o era máquina. Entonces, definitivamente que ahí ya estaba bastante atrasado el asunto. Ya no le daba tiempo a hacerla, ¿verdad? Me estuvieron todavía mandando tareas ayer a mi WhatsApp. Yo les quiero pedir favor. Hicimos el grupo. ¿Qué manda? Hicimos el grupo de WhatsApp, jóvenes. Yo de verdad que estoy a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten, pero por favor, no me envíen tareas a mi WhatsApp porque ahí no se van a recibir, por favor. La forma de enviarlos era el Classroom. Y todavía estuvieron preguntando que si era mano o a máquina ese día. Entonces, si no lo hicieron, por favor, ni lo intenten. Y si lo van a hacer, ya no me lo manden. Porque, disculpen, me va a costar mucho estar en Classroom y estar pendiente del WhatsApp de recordarme cuántas personas me escribieron ese día. Entonces, por favor, quiero que tomen en cuenta eso. ¿Tienen alguna duda con la tarea que trabajaron o con la forma de enviarla? ¿Alguien tuvo algún problema distinto? Buenas noches, licenciada. Le saluda Mike. Mire, yo con una pena le mandé mi trabajo a su WhatsApp, pero yo sí tuve problemas directamente con el correo de la universidad. Hasta le comenté, ¿verdad?, que había tenido problemas y me fui a control académico a arreglar eso y ya hoy todavía me dijeron que tenía que esperar 24 horas para que se pudieran actualizar los datos. Entonces, pero le mandé la tarea porque yo sí la terminé a la hora que era, ¿verdad? Pero ya que está hablando de eso, en cuanto se actualicen mis datos, la voy a subir a la plataforma, porque sí, yo le pido una disculpa, Lic. Yo creo que no fue lo más adecuado, pero necesitaba enviarla porque estaba a la hora. Y tiene razón, Lic. No hay pena de verdad. Porque yo les digo, primero, a mí me va a costar recordarme quiénes me enviaron el día de antier tareas cuando yo las voy a calificar más adelante. Entonces, ahí los perjudicados van a ser ustedes. En el caso de la señorita que me acaba de platicar, por favor, cuando se suba la próxima tarea, sube las dos, por favor. Está bien, licenciada. Gracias. Te agradezco. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda con el asunto del envío y con algún problema que hayan presentado? ¿No? Licenciada, solo para apoyarle a la compañera, el correo electrónico de la universidad solo es para Moodle, no es para Classroom. Ella puede abrir cualquier correo electrónico que sea de Gmail y asociarlo a Classroom, que el cual no tiene nada que ver con Moodle. Entonces, tal vez esa confusión tenía ella, pero en la próxima puede crear su usuario. Gracias, Luisana. Fíjense que yo les voy a comentar, pues tenemos ahí la situación de la vocal primero, que es la persona que está como decana en funciones, que tendrían que tenernos el acceso óptimo a ustedes y a nosotros, pero no se ha logrado ya un año de eso y no se logra. Yo no estoy trabajando con ninguna plataforma de la universidad. Google, porque puedan entrar 200, creo que tengo 243 personas asignadas, no hay límite, pueden entrar todos. En las tareas igual, ninguna de mis plataformas es de la universidad. Yo estoy pagando mensualmente una cuestión para que puedan entrar todos y el tiempo que podamos. Entonces, sí, como dice la señorita, por favor tomemos en cuenta que no sé qué pasa en control académico con lo que dice la señorita, el problema que presenta, pero para el envío es completamente independiente. Oigan, por favor. Bueno, continuando con nuestros temas, con lo que ustedes ya leyeron en el libro, se dan cuenta que en este texto es muy, muy claro, muy entendible, es de muy buen aporte, y ahí pudieron ustedes, pues, ampliar un poquito lo que hemos estado platicando aquí en clase.
Ya el próximo día de clases yo ya voy a tener un pizarrón aquí electrónico para que nos vayamos, me vaya dando a entender mejor con ustedes y sea esto más ameno. Si se dan cuenta en el libro, pues ya se enfoca bastante a doctrina, ya encuentran ustedes varios conceptos de algunos términos y es importante que también lo tomen ahí en cuenta, por favor. Continuando con lo que vamos a ir leyendo ahorita y con lo que nos corresponde de la situación de los negocios, del negocio jurídico, teníamos en el 1257 los vicios de la declaración de voluntad. De eso ya platicamos bastante del tema. Si hubieran dudas, pues también por favor me las hacen saber. Y nos corresponde ahora el capítulo 3, que son los negocios jurídicos condicionales. Todo esto que estamos viendo, jóvenes, desde nuestro artículo 1251 hasta el 1269, que vamos a dar inicio ahorita, todos estos, si vemos cómo se llama este libro, dice Derecho de Obligaciones, de las obligaciones en general. Porque ya lo habíamos platicado, pero si me permiten ahí reiterarles. De las obligaciones en general son todos los aspectos en general que van a ser aplicados a cada uno de los contratos. Nuestra siguiente parte de este libro se llama de los contratos en particular. Entonces, vemos aquí que dice, de las obligaciones en general, es decir, que para cumplir con cualquier contrato se debe de tomar como punto primordial cumplir con estas obligaciones en general. Esas obligaciones son generales para todos los contratos que dan inicio en el 1674. Tenemos contratos civiles, contratos mercantiles, que estos los vamos a conocer más adelante. Estos se llaman contratos típicos. Se llaman típicos porque están tipificados en una norma. Están tipificados, en el caso de los civiles, en el Código Civil. Son contratos típicos porque están tipificados en el Código Civil. Los contratos mercantiles están tipificados en el Código de Comercio. Pero también existen los contratos atípicos. Esos atípicos se llaman así porque no están detallados como tal en ninguna de las leyes, sino que nosotros como abogados y notarios, en el caso de los contratos, nosotros como notarios les ponemos el nombre al contrato, porque no hay, por ejemplo, un contrato que se llame específicamente contrato de arrendamiento de maquinaria de construcción. No hay realmente un contrato que se llame así. Está el de arrendamiento, pero un contrato de arrendamiento de maquinaria de construcción, un contrato de arrendamiento de máquina panificadora, no hay un contrato que se llame así, pero nosotros les ponemos el nombre como notarios. Los vamos a adaptar según el acto que vayamos al objeto del contrato. Pero ese contrato se va a llamar atípico porque no está tipificado en ninguna norma, ni el Código Civil, ni el Código de Comercio. Nosotros le ponemos el nombre, pero para que ese contrato atípico, aún así no está establecido en una norma, pero surta efectos legales, debe de cumplir con todas las obligaciones en general. Aquel contrato atípico, yo le voy a poner el nombre contrato de arrendamiento de máquina panificadora, pero ese contrato va a cumplir con todos esos artículos de las obligaciones en general, al igual que los que están tipificados. Entonces, ahora cuando llegamos a los negocios jurídicos condicionales, esos negocios jurídicos condicionales significa que el contrato está sujeto a una condición, que dentro de las especificaciones del contrato se está implementando condiciones que van a dar vida al contrato o que van a suspender la vida del mismo. El contrato, pensemos en un contrato de arrendamiento. El contrato se va a perfeccionar desde el momento en que las partes lo firman. El contrato de arrendamiento, se acercan con nosotros, lo que hemos platicado, se acercan con nosotros, nuestros clientes ya se conocen,
Cuando llegan ante nosotros, ellos ya conocieron la casa, ya negociaron el monto del arrendamiento, ya le especificaron al arrendatario que va a tener que tener fiador, que va a tener que presentar constancias de ingresos. El arrendante ya le puso sus condiciones. Arrendatario ya las aceptó. Arrendatario ya fue a ver la casa que va a habitar, le parece bien y ya llegaron ellos a un acuerdo. Ya se acercan con nosotros con la voluntad que ellos ya traen, se acercan a nosotros para que esa voluntad la plasmemos en un documento y tenga efectos legales. Ellos como punto primordial tienen la voluntad y tienen la capacidad para obligarse. La capacidad, tanto establecida en el artículo 8 del Código Civil, como la capacidad de propiedad sobre el inmueble, en el caso del arrendante. Se acercan con nosotros, ya traen ellos la capacidad y traen la voluntad. Ellos ya están cumpliendo con nuestro 1251. El objeto lícito, pues ustedes verifican que efectivamente el arrendante tiene la calidad y la capacidad para poder dar en arrendamiento al arrendatario el inmueble que están tratando. En ese contrato de arrendamiento se va a perfeccionar hasta el momento en que ellos lo firmen. El contrato va a nacer a la vida jurídica cuando ellos lo firmen, cuando ellos perfeccionen el contrato con la firma con que están aceptando las condiciones que ambos están estableciendo. En el caso del negocio jurídico condicional, en la primera parte, pues comparece el arrendante como propietario del inmueble, en la otra el arrendatario donde acepta las condiciones, pero hay una cláusula que va a establecer, por ejemplo, va a establecer que en caso, dice el arrendante, manifiesta el arrendante que en caso que el arrendatario se atrase con 2 cuotas consecutivas, se dará por finalizado el contrato y le dará la opción al arrendante de poder ejecutar la obligación. Cuando hablamos de poder ejecutar la obligación, le está diciendo, si a usted se le acumulan 2 meses sin pagar la renta, se da por enterado que se termina el contrato y me da a mí la opción para que yo lo demande. Eso es para ejecutar la obligación. Me da la oportunidad a mí arrendante de ejecutar la obligación. El negocio jurídico condicional es a la condición a la que las partes van a sujetar el negocio. Hay una condición suspensiva y hay una condición resolutoria. Una condición suspensiva y condición resolutoria. La condición suspensiva la vamos a relacionar con que está en suspenso, con que tiene que cumplirse una condición para que el contrato empiece a surtir efectos. La condición suspensiva es que ellos dicen, vamos a dejar en suspenso que hasta que no se cumpla la condición no se puede hacer uso del derecho. Recordemos cuando hablábamos en el libro 3 de la sucesión hereditaria. ¿Recuerdan por ahí que existe la herencia condicional? Esa herencia condicional que existe. Por ejemplo, yo le voy a dar a mi hija la casa, le voy a dar en herencia a mi hija la casa, pero hasta que ella se gradúe de abogada y notaria. Ella tiene un derecho que yo estoy manifestándole, pero es una herencia condicional, porque la condición para que ella lo disfrute es que tiene que graduarse de abogada y notaria. Ella no puede hacer uso de ese derecho porque ahí está suspendido el derecho. Hasta que ella lo cumpla, empieza a nacer la vida jurídica. Es una condición suspensiva. En el contrato de arrendamiento, yo le voy a cobrar al señor, un monto que establece que si él no paga del 1 al 5 de enero, del 1 al 5 de cada mes, se le aumentarán 200 quetzales más en las demás cuotas hasta el vencimiento del contrato. Ahí hay una condición suspensiva.
se está hablando de una suspensión. Él está pagando 2,000 quetzales, pero hay una condición suspensiva, que si él se atrasa si paga después del 5, se va a suspender ese monto y va a tener que pagar 200 quetzales más. En la condición suspensiva se establecen las condiciones, pero hasta que no se cumpla o se incumpla la condición, no empieza a surtir efectos. Y la condición resolutoria. Por ejemplo, yo le doy en comodato, le doy a una persona el derecho a usar un vehículo. Le digo, dentro del perímetro de la ciudad, yo le voy a autorizar que utilice el vehículo. Si él circula fuera de la capital, se da por terminado el derecho que le estoy dando. Se resuelve el derecho, se extingue, se termina el derecho que le estoy dando. En el arrendamiento, ¿qué manda? ¿Podría repetir la definición? Que fíjese que como que se le trabó un poco el internet ahorita y honestamente como que no se escuchó bien. Disculpe. No, no hay pena, a sus órdenes. En la condición suspensiva, les decía, se va a establecer, las partes se presentan ante ustedes, exponen cuál es la voluntad de ellos y ellos están suspendiendo que hasta que no se cumpla con algo, no empieza a nacer a la vida jurídica el contrato. Está suspendido. En la herencia condicional, la condición para que mi hija reciba el bien es que se gradúe de abogada y notaria. Ella ya tiene el derecho, pero lo tiene en suspenso, lo tiene suspendido, lo tiene detenido. Esa es la condición suspensiva. Relaciónenlo así. Está en suspenso, está en espera. Hasta que no se cumpla la condición que se ha establecido, con el consentimiento de las partes, porque para que se haya establecido esa condición suspensiva, tuvo que haber habido voluntad de ellos para exponerla de esa forma. En la suspensiva, hasta que no se cumpla con la condición, no empieza a surtir efectos. En la condición resolutoria, esta resuelve la vida del contrato. Les decía, yo le doy a una persona el derecho de usar un vehículo dentro del perímetro de la ciudad. Se establece en el contrato que yo le permito a partir del día de hoy que use el vehículo de mi propiedad con placas y todos los datos de identificación del vehículo. El derecho que le doy como propietaria del vehículo es para que el vehículo sea utilizado dentro de la capital. Si él circula con mi vehículo fuera de la capital, se da por suspendido el contrato. Extingue el derecho, se resuelve el derecho que le estoy dando. Esa es una condición resolutoria. Resuelve termina el derecho que le estoy dando. La condición resolutoria da por terminado. La condición suspensiva, hasta que no se cumple, no empieza a surtir efectos. Se mantiene en suspenso. Por favor, coméntenme si me doy a entender y si no, con mucho gusto, yo les sigo comentando el tema. Licenciada, yo tengo una duda. Esto se hace no sé, si se hace en escritura pública, en documento privado, porque, por ejemplo, la suspensión... Condición suspensiva. Sí, con la condición suspensiva, si el objeto es una propiedad, tiene finca, folio y libro, y esto tiene que ir al registro general de la propiedad, pero esto ¿se puede inscribir o cómo? ¿O cómo sería eso? ¿En una declaración jurada, en un documento privado o en escritura? Miren pues, un contrato, las partes lo pueden establecer en escritura pública o en documento privado. Lo que hablábamos de los negocios jurídicos formales, ¿recuerdan eso que ya lo vimos? Esos negocios jurídicos formales o solemnes, eso aplica para ciertos actos que la ley nos obliga a que sean sujetos de inscripción. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento se puede establecer en un documento privado o en una escritura pública, como ellos gusten. En el documento privado
Y en la escritura pública igual se va a mencionar finca, folio y libro. Se va a mencionar el derecho del inmueble. Y si es en documento privado, no hay necesidad que se inscriba en el registro de la propiedad. Pero la ley, ya lo vamos a ver en un poquito más adelante, la ley nos obliga a que ciertos contratos de arrendamiento sí deben de inscribirse en el registro de la propiedad. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, son 3 condiciones en las que un contrato de arrendamiento debe de inscribirse en el registro de la propiedad. El primero es cuando las partes lo piden. Yo soy la dueña de la casa y quiero que todo sea de lo más formal. En escritura pública, por favor, y que se inscriba en el registro de la propiedad. 1 es que las partes lo pidan. 2 es que se pague la renta de 1 año por adelantado. Y la tercera es que el contrato de arrendamiento, el plazo sea mayor a 3 años. Por ejemplo, en los casos, ustedes, que yo soy la dueña de un inmueble, y fíjense que es un ejemplo, ¿verdad? Yo lo doy en renta y ahí va a llegar a rentar, van a poner un supermercado, un supermercado La Torre. A estas personas que van a ser mis arrendatarios, para poner un establecimiento tan fuerte, no van a necesitar ellos una renta de 1 año por la estabilidad que ellos necesitan. Entonces me dicen, mire, yo quiero que me rente el inmueble para 5 años, por favor. Yo digo, se pasa de 3 años. Entonces tengo que hacerlo en escritura pública, porque la ley me obliga a que ese contrato se va a inscribir en el registro de la propiedad. Muy bien, mire, fíjese que son 30,000, que son 1,000 mensuales por 10 meses, son 30,000. Yo voy a pagar una vez el año completo. La ley me obliga a que en ese caso tengo que inscribirlo en el registro, por lo tanto va en escritura pública. Pero puede ser también en documento privado. Y dentro del mismo documento, sea documento privado o escritura, ahí ellos establecen sus condiciones. Ya en un poquito más adelante, porque ahorita solo estamos viendo como los ingredientes de todo lo que vamos a cocinar más adelante. Cuando entremos al puro contrato, yo les voy a trasladar muchos ejemplos y ustedes van a ir viendo ahí, aquí está la capacidad, aquí está la voluntad, aquí está el objeto, el plazo, aquí hay condición suspensiva. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen, alguien me escribió por ahí. Licenciada, buenas tardes. Quería saber si estoy bien o mal en el ejemplo que usted dio. Por ejemplo, si en el contrato de herencia, que supóngase que la señorita no se gradúe de licenciada abogada, entonces ya... ¿Qué perdone, Helen? ¿Cómo? ¿Se gradúe de qué, perdone? De licenciada en ciencias jurídicas. El ejemplo que usted dio, estoy poniendo el ejemplo que usted dio. Ajá. Supóngase que ella no se gradúe, entonces ahí ya existe la condición resolutoria, ¿no? Sí, pero por favor, toma a tomar en cuenta que la herencia no es un contrato de herencia, por favor. Aquí no hay un contrato, aquí es una declaración de voluntad. Yo llego ante Helen y le digo, licenciada, fíjese que yo quiero otorgar mi testamento. Entonces, por favor, establezcamos ahí, por favor, que yo le voy a dejar la casa a mi hijo, el terreno a mi... Aquí, por favor, con este aspecto, sí quiero hacer, ahí, por favor, quiero condicionar a mi hija, porque fíjese que si no, ella no se va a graduar. Que yo le dejo la casa con la condición que ella tiene que primero graduarse de abogada y notaria. Bueno, pasa el tiempo, yo me muero el otro mes, y cuando inician el proceso sucesorio testamentario, le dan lectura al testamento, va a verificar ahí que hay una condición suspensiva en mi declaración de voluntad, que fue mi testamento, donde dice la casa para María, bueno, el terreno para Carlos, aquí hay una condición. Mi mamá dijo, van a decir, ¿verdad? Cuando otorgó testamento, dijo que la casa, finca, fue el libro tal, es para Paola, con la condición que primero se gradúe de abogada y notaria. El derecho ya lo mencionó, pero está en suspenso hasta que ella cumpla con la condición. Ella va a poder trasladar la propiedad a nombre de ella. El derecho ya lo tiene. El derecho ya lo tiene, pero en este caso está en suspenso.
está detenido. Para que ella lo goce, tiene que cumplir con la condición que está suspendida. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros hablemos en ámbito laboral. Yo me enfermo y me suspenden de mi trabajo. Yo no puedo seguir trabajando porque estoy en suspenso. Cuando a mí me levantan la suspensión, yo puedo continuar teniendo el derecho de ir a hacer mi trabajo. En la condición resolutoria es, si yo falto al trabajo 2 días, me van a dar por abandono de labores. Se resuelve, aquí se suspende. La suspensión es que la vida del contrato va a tener continuidad, va a empezar su vida el contrato hasta que se cumpla con una condición. En la suspensiva. En la resolutoria es, todo va bien. Si yo cometo esto, se da por terminado. Se resuelve el contrato. Por favor, coméntenme si estamos bien con eso. También aquí especifica el 1272. Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Estas condiciones están reguladas dentro del Código Civil. A partir del 1269, dicen. Pero en sí no están tipificadas. Sí, en el artículo 1269. Veamos, por favor. Okay, en los gracias. negocios, aquí vamos. En los negocios jurídicos condicionales, si nunca se gradúa, no tiene el derecho. Ese bien está intestado. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Por favor, todos ahorita ubiquémonos en el 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, ahí por favor le colocamos condición suspensiva. Dice, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos para que mi hija adquiera el derecho, ahí se llama condición suspensiva. En la primera parte, vamos nuevamente en el 1269. En los negocios jurídicos condicionales, si gustan ahí pongámosle 2 puntitos. En los negocios jurídicos condicionales, 2 puntos. Pongámosle un 1 ahí arriba de la. La adquisición de los derechos, ahí se está refiriendo la ley a la condición suspensiva. Para que adquiera el derecho. Esa es la 1. La adquisición de los derechos, condición suspensiva. Ahí un 2 chiquitito, donde dice así, ahí número 2. Así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, si saca el carro de la capital, él tiene el derecho adquirido de circular en la capital. Si lo saca, pierde el ya adquirido. ¿Estamos entendiendo? Por favor, díganme. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias, gracias. Entonces, vamos de nuevo. En los negocios jurídicos condicionales, 2 puntos. Número 1 en chiquito. La adquisición de los derechos, condición suspensiva. Está en suspenso. Para que lo adquiera, cumple con tal cosa y lo puede usar. Así como la resolución o pérdida, condición resolutoria, por favor. De los ya adquiridos, ambos dependen del acontecimiento que constituye la condición. Para que lo adquiera, depende del acontecimiento que se constituyó como condición, para que lo adquiera. Y para que lo pierda también, depende del acontecimiento que constituye la condición. Para que lo adquiera o lo pierda, debe de hacer o no hacer. Aquí vamos, este tema es bien interesante. En un contrato se establecen obligaciones de dar, hacer y no hacer. Ese dar, hacer y no hacer se refieren a las condiciones de los negocios jurídicos. Por ejemplo, en el mismo arrendamiento,
le doy en arrendamiento el inmueble. Lo puede usar, lo puede remodelar, le doy el derecho para que subarrende, le doy el derecho para que ponga un negocio comercial, para que lo use de vivienda y como uso comercial. Ahí estamos en todo lo que le estoy autorizando. Pero, aquí vamos con esto. Si esta persona vende licor, se da por terminado el contrato. Él tiene un derecho ya adquirido. La adquisición de los derechos, él lo tiene adquirido. Pero si vende licor, le doy por terminado el contrato. Le doy por terminado el contrato y tendrá que pagar la totalidad del monto del contrato. Es decir, me dio la casa en arrendamiento, me dio el derecho de vivir, de poner un negocio, una tienda, de vender y todo. Pero cuando si esta persona, tengo un derecho ya adquirido, yo le pago, él me da el derecho de vivir ahí, puedo subarrendar, puedo poner mi negocio, vender pan, tengo un derecho ya adquirido. La condición es que si yo vendo licor, se resuelve el derecho ya adquirido. Es una condición resolutoria. Se resuelve si yo hago lo que no me permite. Ese es en el contrato, aquellas obligaciones de dar, hacer o no hacer. Yo lo que no puedo hacer es vender licor. Eso se resuelve el contrato. La adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del cumplimiento o no de los contratos, de la condición que se estableció. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Sí, muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, entonces ya ustedes me hacen el favor de leer los siguientes artículos. Aquí dice, si la condición que se verifique cierto acontecimiento dentro de un término se tiene cumplida. Aquí vamos en el 1275. Si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término o llega a ser cierto que el acontecimiento no pueda realizarse. Yo le voy a decir a este señor, mire, yo le voy a permitir que usted viva en la casa. Yo le voy a permitir a usted que viva en la casa. Los primeros 6 meses usted me va a pagar 1,000 quetzales. Ahí tiene un derecho ya adquirido. Si a los 6 meses usted no ha incumplido con ninguna de las cuotas, entonces usted va a poder continuar con los 1,000 quetzales. Si usted se atrasa en los primeros 6 meses, se resuelve el derecho ya adquirido, pues eso quiere decir, y tendrá que empezar a pagar los siguientes 6, 1,200, 1,500. ¿Verdad? Bueno. Licenciada, para entender, quiere decir que son condiciones con resolución de una vez con respuesta. O sea, si no cumple, ya tiene la condición de que se va a resolver de tal situación porque ya está preestablecido dentro del contrato. Así es. Entonces, eso se tiene. Con tal cuestión, entonces, ¿tengo que pagar tal o tengo que hacer tal? Sí. Ya está definido y las dos partes están en mutuo acuerdo. Así. Y el incumplimiento de eso me obliga a cumplir con la pena que se estipule dentro del contrato. Sí. No, pues entonces ahí hay incumplimiento de contrato, ¿verdad? Así es. Miren, definitivamente, desde que estamos dándole nacimiento, desde que estamos formando el contrato, tiene que estar formado de la mejor manera, de la forma mejor protegida para las partes. Porque si pensemos en que si no me paga, pensemos en que si se queda sin trabajo, si se pelea conmigo, porque ahorita tenemos voluntad. Ellos tienen capacidad de voluntad, todo bien. ¿Cuánto es de renta? Yo se lo pago. Como no, si fiador, no me ponga fiador, si yo soy una persona responsable. Bueno, no hay fiador, no hay depósito, y todo está bien. Por favor, cuando autoricemos un contrato, pensemos en todo lo peor que puede pasar y hagámoslo constar. Si no pasa, qué bueno. Pero hagámoslo constar todo lo peor que me puede pasar dentro de ese año en ese contrato. Por favor, hagámoslo constar.
Porque ya después, imagínense, dice, si se atrasa con 2 meses consecutivos, se dará por terminado el contrato. El señor, pues, tenía muy buena voluntad de pagar, se quedó sin trabajo, pasó el tiempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mire, le va a decir, fíjese que a partir de ahora, usted ya no me va a pagar 2,000, me va a pagar 3,000 por los meses que se han atrasado. Entonces llego yo con ustedes, mire, fíjese, licenciado David Lee, que yo tengo un problema. Suscribí un contrato con el dueño de la casa donde vivo y yo me atrasé 3 meses. Ahora dice él que los demás meses le voy a tener que pagar 1,000 quetzales más por los atrasos que se establecieron. Entonces el licenciado me va a decir, lo primero que me va a decir el licenciado es, quiero ver el contrato, por favor. Cuando lo vemos, dice ahí, si después de 3 meses consecutivos se incumple con el pago de los 1,000 quetzales mensuales, la condición para continuar con el mismo es que tendrá que pagar el doble del monto fijado durante el resto del contrato. El licenciado me va a decir, mire, sí le toca pagar 1,000 quetzales más ahora, porque en el nacimiento del contrato se estableció que usted tenía 1,000 quetzales, un derecho ya adquirido, 1,000 quetzales. Pero si usted se atrasaba 2 meses consecutivos, le tocaba pagar el doble hasta el vencimiento del contrato. Entonces sí le toca pagarlo. Porque mire, aquí está que usted firmó y aquí con que haya firmado se tiene por perfeccionado el contrato. ¿Es su firma? Sí, es mi firma. Pero fíjese que yo no me recuerdo que así sea pactado, pero es su firma, sí es mi firma. Y está legalizado por notario. Es decir, que en presencia del notario firmaron nuevamente las partes. Entonces, sí le toca pagar 1,000 quetzales más. Caso contrario, le dará el derecho al arrendante para poder ejecutar el contrato. Mire, lo que pasa que aquí quiere decir que si usted ahora no paga el doble de la renta por su atraso que usted aceptó, le está dando el derecho al dueño de la casa de que la demande. Entonces, ¿qué pasa si aquello no se hubiera establecido? El licenciado me va a decir, no, aquí no se estableció eso. Usted dígale que si usted le hubiera pagado eso, si así se hubiera establecido desde el principio. Entonces, a nosotros nos conviene, miren, cuando estamos haciendo el contrato, muy probable que nuestros clientes sea el dueño de la casa en el arrendamiento, porque él se acerca a ustedes que son tan amplios en el conocimiento del derecho y él está confiando, como cuando va con el médico, ¿verdad ustedes? Uno dice, esa pastilla me va a aliviar porque el doctor me la mandó. Igual con nosotros. Licenciado, yo voy a dar en renta mi casa, pero quiero que el contrato quede, mire, de lo mejor posible porque yo no quiero ser perjudicado en esto. Ya me han quedado mal. Uno empieza, porque es nuestro cliente, empezamos a protegerle todos los derechos. Mire, pídale depósito, pídale fiador, pídale constancias de ingreso, porque es nuestro cliente que tenemos que proteger. Pero si ya después el contrato está débil, igual de débil va a ser poder reclamar el derecho de nuestro cliente. Yo le diría, no se preocupe, aquí no se estableció. Mire, él dijo que le va a cobrar 1,000 mensuales, pero ¿por qué le dice ahora que como se pasó 15 días? Si en este contrato no había plazo. Usted nos dice que le puede pagar mensualmente 15,000 quetzales. Ahora que no le diga él que del 1 al 5, porque aquí dice mensualmente, usted tiene todo el mes para pagar. Entonces, ahí nosotros nos vamos a favorecer, si somos los clientes del arrendatario, el abogado del arrendatario, en que ese contrato se ha hecho débil. No se preocupe. Mire, aquí dice, la renta mensual será de 1,000 quetzales, que serán pagados de forma mensual. No se preocupe. Ahora le quiere cobrar intereses porque se pasó del 5 de cada mes. No, aquí dice mensual, usted tiene del 1 al 30 para pagar. No se preocupe. Es que me va a demandar. Si lo demanda igual, nos vamos con el juez y le decimos que no se estableció. Se estableció mensual. Tiene todo el mes para poder pagar. Con esto les quiero decir que si el contrato nace débil, igual de débil va a ser poder reclamar los derechos. ¿Verdad? Una pregunta. ¿Qué pasa? A mí me tocó algo como lo que está explicando, ¿verdad? Yo arrendé una casa hace como un par de meses y la persona que me arrendó su casa, hicimos un contrato.
contrato, pero nunca firmé, llegué a firmar y me pidió 2.500 de depósito. Ajá. Y a la que yo dejé la casa, nunca me devolvió los 2.500 de depósito. Y yo se los pedí y ya nunca me los devolvió. Entonces eso usted está explicando ahí también, no fue, ¿qué pasa ahí? En este caso, me dices que hay contrato. Sí, hubo un contrato, pero yo firmé y nunca me entregó un documento ¿cómo se llama? De comprobante, por decirlo así. ¿No obtuvo copia de ese contrato? No. Miren, pues, eso es lo que pasa a ustedes, que lamentablemente yo voy a rentar esta casa y yo llego sin abogado, yo me voy a sujetar a las condiciones del dueño de la casa, pero qué mejor si también yo le doy a leer el contrato a mi abogado, porque después, mire, licenciado, voy a rentar una casa, pero necesito, y estamos en todo el derecho. El dueño de la casa me va a decir, mire, venga a firmar el contrato. O nos dicen, aquí le traigo el contrato, fírmelo, por favor, y uno firma y se llevan el contrato para que lo firme el licenciado. Por principio, esa firma debe ser frente a notario. Entonces, decir, yo voy a rentarle su casa y voy a comprometerme en un contrato. No me voy a sujetar a las condiciones a ciegas. Mire, me permite una copia porque también necesito que mi abogado lo vea. Es que es mi casa, sí, pero también es mi derecho el poder analizar el contrato al cual me voy a obligar. Y lo otro es de que lo que firmemos, por favor, tenemos que tener copia de eso ustedes, no nos podemos quedar solo así, ¿verdad? En este caso, pues yo no sé si, por ejemplo, que la señorita aquí manifiesta que dio en depósito, si tuviera ahí algún depósito, alguna boleta de depósito, o si una transferencia, pues ahí habría un poquito de medios de prueba, o si fue en efectivo, pues podría ser una declaración jurada en donde ella bajo juramento de ley dice que ella rentó la casa de buena fe, le llevaron un contrato del cual nunca tuvo copia, dio 2,000 quetzales en efectivo. Entonces esa declaración jurada sería nuestro documento para ejecutar ante un juez y poder reclamar el dinero del depósito. Pero eso pasa mucho. O dice, por ejemplo, al vencimiento del contrato se le entregará el depósito en su totalidad. Ya, miren, fíjese que se me vence el contrato el 28 de febrero se vence el contrato. Estamos a 15 días de que se venza, ya no voy a quererlo renovar. Aquí están los recibos al día, que es la condición que se pactó. Entonces, antes del vencimiento, necesito también que usted me devuelva mi depósito, porque la casa la estoy entregando en perfectas condiciones, mejores de las cuales lo recibí, los servicios al día, entonces quiero mi depósito. Entonces dice, pero no, es que eso se lo devuelvo hasta 2 meses después, cuando yo mire que no hay errores. No hay ninguna deuda pendiente. Aquí están los recibos, se estableció que yo tenía que entregar los pagos totales al vencimiento. Aquí está ya pagado febrero. Luz, seguridad, extracción de basura, todo, aquí está pagado hasta febrero. Quiero mi depósito. Es dando, va, porque así se pactó en las condiciones. Pero si dice, deberá entregar los recibos a cero y posteriormente, en la fecha que el arrendante considere, se le devolverá el depósito. Ahí dice que se podrá tardar 5 años para que me dé mi depósito. Entonces, yo le doy los recibos a cero, que así se pactó, pero también se pactó que el día 28 él me iba a entregar mi depósito y yo desocupo el inmueble. Pero si yo le estoy entregando recibos a cero el día 28 y mi depósito no le miro por ahí la cara, pues algún daño dejo ahí con tal de no perder. Pero sí les digo, si no se establecen las condiciones al inicio, es muy complicado ejecutar. Y es lo que nos dicen los clientes, no hay modo que me resuelva. Licenciada, pero otra audiencia, no, pero realmente no podemos hacer tampoco milagros ustedes. No podemos ejecutar si no tenemos pruebas. Es muy débil ahorita con la señorita, por ejemplo, poder cobrar eso del depósito. Tendríamos que empezar por una declaración jurada, por ingresar la demanda, por ver si nos topan la declaración jurada, porque no hay un comprobante. Ella le dio el dinero en efectivo, por ejemplo. Entonces,
hagámoslo todo bien desde el inicio. Si aprendemos a caminar bien, vamos a correr, pero si no, nos vamos a ir a caer a los 3 pasos. Entonces, jóvenes, vamos a suspender hasta aquí la clase, por favor. Quiero pedirles favor que ya leamos del artículo 1251 al 1278, por favor. Unas hojitas por ahí. Sí, yo, algo le dejo ahí de recuerdo si se queda con mi depósito. Voy a pedirles favor, hay unas hojitas del libro también. Por ahí tal vez alguien me preguntó que por qué de la 1 a la 6 y de la 17 a la 25 y de la 40 a la 45. ¿Por qué no vamos en orden? Ahorita vamos ahí. ¿Por qué no vamos en orden? Porque el código no nos lleva tan en orden. Y a mí me interesa mucho que, número 1, manejemos el código, por favor. Y el código lo vamos a ir adecuando, el libro se va a ir adecuando a nuestros artículos. Por favor. Entonces, que para el parcial que va a entrar, creo que el parcial es el 3 de marzo, me parece. Entonces, que si van a haber casos para el parcial. Miren, sería interesante ustedes. Lo que sí les digo es que el derecho civil no se aprende con preguntas. Por favor. Si alguien les ha enseñado a ustedes que les deja un cuestionario de 30 preguntas y de esas 30 vienen 15, las primeras 15 en su mismo orden, aquí ya no va a ser así. Porque nunca nos llegan, licenciado, perdone, ¿qué es arrendamiento? Licenciada, ¿qué es negocio jurídico condicional? No, nos caen con cada cosa que uno no sabe por dónde entrarle. Entonces, casos serían mejor, pero preguntas no se las aprendan así, hagan cuestionario, no lo hagan, porque se van a perder. Con que sepamos nosotros una definición que tengamos, conozcamos los elementos que van a conformar esa definición. Y con los 3 elementos que lo conformen, entonces yo ya voy a formar mi definición. Pero si nos aprendemos textualmente, se me olvida una palabra y se me olvidó todo. ¿Qué artículos? Hasta el momento, por favor, sí, que si el examen será a las 7. Sí, Doris, tengo instrucciones ya de la coordinadora de mi semestre que debo de hacerles el examen a las 7. Tengo ahí problemas que a veces salen tarde, llegan tarde a sus trabajos y todo. Vamos a tomar en cuenta eso para que sea de a las 7 de la noche, considerando el momento de finalización para que les dé tiempo de terminarlo y de poderlo subir al sistema. Les voy a trasladar por ahí unas páginas del libro que necesito que ustedes lean, por favor. Y el día martes vamos a tener una prueba corta, por favor, del artículo 1251 al artículo 1278. Yo les voy a trasladar una prueba corta, estos artículos más las hojas del libro que ya trabajaron, más un par de hojitas que voy a pedirles favor ahí para el fin de semana, para la prueba corta del día martes, por favor. Porque les digo, ¿qué temas entran en el parcial? Todavía hasta donde lleguemos. Yo no comparto la situación en que el día del parcial yo les ponga un examen y que de eso se evalúe, porque el día del examen a mí me pasó algo terrible, me despidieron del trabajo, me caí, choqué, cualquier cosa, y yo no voy a estar en condiciones para sacar 30 en el examen. Pero si vamos haciendo pruebas cortas, vamos a ir evaluándonos y viendo en qué vamos débiles y vamos a ir saliendo de dudas. Y si nos vamos con pruebas cortas y tareas practicando, en el examen parcial lo vamos a hacer bien rápido y bien fácil por lo que ya hemos venido practicando. Yo les voy a decir, yo califico el conocimiento no con el examen parcial, sino con la participación en clase, con las pruebas cortas, con las tareas que vayan ustedes cargando. Entonces, finalizo hasta aquí, jóvenes. Estamos en comunicación. Yo les traslado por ahí las páginas del libro que vamos a tener en la prueba corta del día martes y también estos artículos. Que tengan feliz noche, jóvenes. Quedo a sus órdenes. Cuídense. Feliz noche, linda. Gracias.